Iglesia, bienvenidos. Bienvenidos un domingo más a aquellos que se conectan por primera vez y a aquellos que son de casa. Bienvenidos a un culto más de nuestra querida iglesia, donde vamos a poder aprender un poco más acerca del Señor, vamos a poder leer la palabra juntos, adorar al Señor y poder continuar creciendo juntos como familia. Es un gusto y un placer poder usar la tecnología para continuar conectados y para continuar nuestro caminar juntos con el Señor. Esta mañana, esta oportunidad, quiero compartirles un pequeño pasaje en Salmo capítulo 33. Si pudieran seguirme con sus Biblias, sería genial. Desde el versículo número 1. La palabra del Señor dice en Salmo 33: Ustedes, pueblo de Dios, canten a Dios con alegría. En labios de gente sincera suenan bien las alabanzas. Alaben a Dios con himnos y con música de arpas. Alábenlo con buena música. Cántenle canciones nunca antes escuchadas y lancen gritos en su honor. Dios es digno de confianza. Dios ama lo que es justo y recto. Por todas partes se pueden ver sus grandes actos de bondad. Con su sola palabra, Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas, y juntó en un solo lugar el agua de todos los mares. Habitantes de toda la tierra, honren a Dios. Habitantes del mundo entero, muéstrenle reverencia. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. Dios no deja que las naciones lleven a cabo sus planes. Dios no deja que los pueblos realicen sus planes malvados. Pero Dios cumple sus planes y realiza sus propósitos. Ese es nuestro Dios, un Dios creador, un Dios soberano, un Dios que con solo una palabra creó el universo. Desde el cielo, las estrellas, los animales, hasta nosotros mismos. Una de las cosas que más me sorprende y me agrada y nunca me canso de admirar es el atardecer. No hay un solo atardecer igual que el otro. Y cada atardecer me permite poder ver con mis ojos humanos y admirar la creatividad de nuestro Dios. Y así como ello, todo lo que podamos ver alrededor nuestro y las diferentes estaciones de nuestra vida, inclusive el invierno, poder ver la nieve caer por primera vez en Madrid. Es un espectáculo que tenemos que admirar y reconocer quién es el creador de todo ello. Al igual como dice la palabra también, que el Señor no permite que las naciones o las personas malvadas cumplan sus planes. Que Dios, desde el inicio hasta el fin, Él continúa y continuará cumpliendo sus propósitos y sus planes. Eso me recuerda y me anima a confiar en un Dios que tiene todo el control en nuestra vida, sin importar los días o las circunstancias que nos toquen pasar, ¿verdad? Yo anhelo que esto también pueda ser de desafío para ustedes y nos recuerde a qué Dios adoramos, a qué Dios servimos y cuál es nuestro Padre. Los invito a orar un momento antes de dar paso a las alabanzas y continuar con nuestro culto de hoy. Amado Dios, bendito Padre, Señor, gracias. Gracias, Dios, por darnos el privilegio, Señor, de poder llamarte Padre, por darnos el privilegio de poder ser llamados y ser hijos tuyos, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres ese Dios creador, que con solo una palabra creaste el universo, Señor. Nos creaste a nosotros mismos, Dios. Y tu creatividad, Señor, no se puede comparar con nada ni nadie, Señor. Gracias porque con una sola palabra, Señor, bastó para que todo ello existiera, Señor, y fuera creado. Gracias, Dios, por tus planes. Gracias porque, Señor, de inicio a fin, Señor, tus planes y tus tiempos se cumplen en nuestra vida, Señor. Gracias porque eres a ti a quien adoramos, a ti a quien amamos, Señor, y a ti a quien te debemos todo, Señor. Permítenos vivir, Señor, en entendimiento, Señor, de ello todos los días de nuestra vida, sin importar el día o la circunstancia o la estación que estemos viviendo, Señor. Ayúdanos a poder vivir, Señor, reconociendo, Señor, quién eres tú para nosotros, Dios. Gracias por ello, Señor.
Te bendecimos, te amamos, Señor, y te damos toda gloria y honra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste con mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí.
El salir del sol no se compara con tu belleza y tu esplendor. Y me da calor, puedo sentir tu amor. Por tu mano todo fue creado. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar. No puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Te quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Hey. Come on. Fue tan grande amor que a su hijo dio, mi esperanza y mi salvación. Hoy tu fuego, Dios, brilla en mi interior. Mi tristeza por gozo cambió. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar. No puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Hey, come on. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar. No puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Te quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Principio, mi fin, eres mi Dios. ¿Quién soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios,
hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, si yo hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Yeah. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene,
que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah. Es un día para celebrar con esta canción. Nuestros instrumentos hoy alaban al Señor. Con mis manos y mis pies yo celebraré. Al sonar fuerte el tambor, muy alto saltaré. Canto y danzo para ti, así como David. Vuestras vueltas yo daré. Wow. Hola niños. Hola niños. Hola chicos. Hola Hugo. Hola mami. Hola Gabriel. Hola mamá. Hoy os voy a contar una historia de la Biblia. Vale, ¿reprendemos todos juntos? Sí, vamos a aprender una historia de Jesús y sus discípulos. Que Jesús se fue al barco con sus discípulos y se fueron ahí a navegar. Y mientras estaban navegando, de repente había una tormenta muy grande. Empezó a hacer muchísima agua y mucho viento. ¿Cómo hace el viento, Hugo? Coge el viento y... Había mucho viento, había tanto viento que las olas del mar se metieron dentro del barco. ¿Y qué pasó? Los discípulos tenían miedo, se asustaron. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Estaba durmiendo, estaba ahí tranquilo durmiendo. Entonces los discípulos corrieron a despertar a Jesús y empezaron: ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Despiértate y sálvanos que nos hundimos! Y Jesús les dijo: pero tranquilos, que yo estoy con vosotros. Tenéis que confiar más en Dios. Y fue y les regañó al viento y al mar y les ordenó que se calmasen. Y acto seguido se calmaron. ¡Oh! Se estuvo todo ya en calma. Y los discípulos se asombraron porque dijeron: ¿pero quién es este hombre que hasta el mar y el viento les hace caso? ¿Habéis visto qué poderoso es Jesús? Así que esta es nuestra historia de hoy. Bueno, Hugo, vamos a hacerte una pregunta. Hugo, ¿qué estaba haciendo Jesús mientras había la tormenta? Jesús ha dormido. Luego Estaba durmiendo, sí. de un gran tormenta.
Había una gran tormenta. ¿Y qué pasó con los discípulos? Los discípulos tenían miedo. Tenían mucho miedo. Y cuando Jesús se despertó, ¿qué hizo Jesús? Jesús te pide ayuda. Claro, los discípulos empezaron a decir: ¡Jesús, ayúdanos! ¿Y Jesús qué hizo? Cuando se despertó Jesús, ¿qué hizo Jesús? Encalmado. Calmó al agua y al viento, ¿verdad? ¡Qué poderoso que es Jesús! De cosas tiene ley. Es el Rey, claro, y tiene poder. Y podemos confiar en Jesús, porque hasta los mares y los vientos hacen caso a Jesús. Entonces nosotros también tenemos que hacer caso a Jesús. ¿Verdad, chicos? Adiós. ¡Adiós! Adiós. Muy buenos días, queridos hermanos, querida iglesia de vida y familia en Oporto. En este día yo les quiero mandar un saludo caluroso, muy afectuoso en Jesucristo y animarles a que sigamos adelante, animarles a que sigamos dando pasos de fe, animarles a que sigamos edificando nuestras vidas y construyendo nuestras vidas en la persona de Jesucristo y animándoles a vivir el Evangelio de una forma práctica. Esa es la enseñanza del apóstol Pedro y esa es la serie temática que nosotros estamos abordando en estas últimas fechas. Es mi deseo que todos podamos dar pasos de fe. Es mi deseo que todos podamos subir peldaños de crecimiento y de madurez en nuestras vidas, aún en circunstancias adversas como las que estamos viviendo y que no sabemos durante cuánto tiempo se va a prolongar. Pero nosotros somos hombres y mujeres que caminan por la fe y no por la vista. Y nosotros somos hombres y mujeres que seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, que imitamos su fe, imitamos su conducta e imitamos su manera de vivir. Quiera Dios que este tiempo sea un tiempo en el cual juntos podamos experimentar la bondad, el amor y la misericordia de Dios, y que en los lugares donde Dios nos ha puesto sigamos brillando con el modelo de Jesucristo y sigamos ayudando en todo momento a las personas que podamos y que tengamos a nuestro alrededor y que necesiten una mano amiga. Así somos los cristianos, así deberemos comportarnos en el mundo. Ser una mano amiga, tender nuestra mano misericordiosa y compasiva a todos aquellos que están en adversidad. Bueno, seguimos con nuestra serie temática. Estamos hablando acerca de la esperanza para un pueblo sufrido y un pueblo que es disperso. Hemos escogido los libros de la primera carta del apóstol Pedro y también la segunda carta del apóstol Pedro, que él escribió a los cristianos en el primer siglo. Y yo quisiera leeros un pasaje, por lo menos en dos versiones bíblicas diferentes, para que podamos tener una perspectiva y una panorámica mejor, más amplia y más completa de lo que el apóstol Pedro nos está diciendo a nosotros, los cristianos del siglo XXI. En realidad, el pasaje bíblico que hemos escogido para este día es 1 de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el 25. No lo voy a leer todo porque es bastante largo, pero me voy a centrar básicamente en un versículo y yo les pediría, os pido a vosotros, hermanos, que podáis leer a lo largo del día, como parte de vuestro devocional, todo el capítulo, los versículos que hemos mencionado, 1 de Pedro, capítulo 2, desde el 11 hasta el 25, aunque nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en uno. Entonces, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue
el mundo. Y este mismo versículo, pero en la Nueva Biblia Viva, lo dice de la siguiente manera: vivan entre los que no son creyentes de una manera ejemplar, para que, aunque hablen mal de ustedes, acusándolos de ser malvados, ellos vean las cosas buenas que ustedes hacen y alaben a Dios en el día en que Él les pida cuentas a todos. Que el Señor bendiga su palabra. Qué hermoso consejo, qué hermosa, mejor que consejo, qué hermosa exhortación imperativa que lanza el apóstol Pedro a los cristianos dispersos por el imperio. Lleven o procuren llevar una vida ejemplar entre los no creyentes. Y como dice la otra versión, vivan entre los no creyentes de una manera ejemplar, aunque ellos hablen mal de ustedes. La conducta del cristiano, la tuya y la mía, al menos si mantenemos nuestra fe en Jesucristo y nuestra esperanza en su venida, la manera en la que tenemos que vivir entre los no creyentes debe ser intachable. Es cierto que no podemos hablar de perfección porque nuestra propia naturaleza y nuestra condición humana nos aboca o desemboca en una vida imperfecta. Pero tenemos que apuntar a vivir una vida intachable. Tenemos que apuntar a vivir una vida que verdaderamente honre y agrade a Dios en todo lo que digamos y en todo lo que hagamos. Somos llamados a vivir una vida que agrade a Dios y una vida que agrade a nuestro prójimo. Cuando el apóstol Pedro escribió esta carta a los cristianos, ya entonces existían numerosas acusaciones, evidentemente todas falsas y que carecían de contenido, pero ya los cristianos estaban siendo acusados de diversas formas. Por ejemplo, a los cristianos se les acusaba de ser ateos. Y qué contradicción cuando ellos adoraban en realidad al único Dios verdadero y a Jesucristo, su Hijo, el Hijo que había enviado al mundo. Pero qué contradicción. La realidad es que los acusaban porque ya en aquella época existían multitud de dioses, todos falsos evidentemente, y que los cristianos no adoraban. Solamente en el Imperio Romano existían más de 200 dioses, aunque evidentemente los principales dioses que adoraban los romanos eran 12, lo mismo que los dioses griegos de la mitología griega eran 12. Pero existían muchos más dioses. Era una época en la que existían dioses por doquier. Pero los más famosos, los más reconocidos y los que la gran mayoría de personas seguían, pues tenían que ver con los dioses del mundo conocido, que eran los dioses del Imperio Romano o los dioses de la mitología griega. Como los cristianos no adoraban a ninguno de estos dioses, pues pensaban y decían de ellos, los acusaban de que eran ateos. Otra de las acusaciones que vertían sobre los cristianos era de canibalismo. Y los acusaban de canibalismo porque tú recordarás cuando Jesucristo, la última noche, cuando Él celebró la Pascua con ellos, les enseñó que tenían que recordar su muerte sacrificial en la cruz y también su resurrección. Y allí en la última cena, Jesús les enseñó acerca de esto es mi cuerpo y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Todas las veces que comiereis en mi cuerpo y viviereis mi sangre, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, como ya muchos conocían estas prácticas dentro del cristianismo, que en realidad estaban rememorando lo que Jesús les había enseñado, pues los acusaban de canibalismo. ¿Y de qué más les acusaban a los cristianos en aquella época? De sedición. Los acusaban de ser personas sediciosas y que se sublevaban al Imperio Romano. Básicamente, esta acusación radicaba es que los cristianos declaraban con sus labios que solamente Jesucristo es el Señor. Y por lo tanto, los cristianos no adoraban ni se rendían ante la imagen del emperador. Ya estás viendo lo que el apóstol Pedro está diciendo: vivan entre los que no son creyentes de manera ejemplar. Procuren llevar una vida ejemplar entre los que no son creyentes, para que, aunque hablen mal de ustedes,
acusándolos de ser malvados. En este caso, los acusaban de ateos, de caníbales o de sedición. Dice: alaben a Dios en el día en que Él les pida cuentas a todos ellos. De la misma manera, nosotros tenemos que vivir una vida ejemplar, una vida intachable, en toda nuestra manera de hablar y en toda nuestra manera de comportarnos con amigos, con vecinos, con familiares, con compañeros de trabajo. Entre nosotros también tenemos que mantener una conducta intachable. Pero básicamente el apóstol Pedro está señalando que este comportamiento y este testimonio tiene que ser de puertas hacia afuera. Por lo tanto, en este día, hermanos, recordemos estas palabras del apóstol Pedro para que tú y yo podamos mantener una conducta intachable entre los no creyentes en toda nuestra forma de vivir, para que así podamos desmentir las acusaciones falsas que son vertidas en muchas ocasiones contra nosotros. También lo que está diciendo el apóstol Pedro en estos pasajes bíblicos es que el creyente tiene que ser obediente, no solamente a Dios, sino también a las leyes y a los reglamentos gubernamentales que tenemos a nuestro alrededor en las ciudades y en los países en los cuales vivimos. Solo un mandato directo de Dios en su palabra puede justificar una desobediencia contra las leyes y los reglamentos gubernamentales. Es decir, siempre que lo que las leyes de nuestros países establezcan y sean contrarias a la ley de Dios, solamente entonces nosotros podemos ser llamados y debemos ser llamados a la desobediencia. Pero mientras eso no ocurra, nosotros tenemos que someternos a las autoridades, tenemos que someternos a las leyes y tenemos que someternos a los gobernantes que tenemos, nos guste o no nos guste, hermanos. Repito, a menos que digan la palabra de Dios. Y en el lugar que eso ocurra, no solamente podremos tener la consideración de parte de Dios o el respaldo de Dios en nuestras conductas para desobedecer estas leyes, sino que además el cristiano tiene que estar dispuesto a sufrir las consecuencias, porque muchas veces desobedeciendo leyes evidentemente vienen consecuencias. Repito, hermanos, que tenemos que someternos a las leyes, tenemos que someternos a los gobernantes, a menos que sus leyes contravengan la ley de Dios. Y en ese caso sí podríamos hacerlo, pero también estar dispuesto a sufrir las consecuencias. Cuando uno mira la historia y conoce ciertos aspectos de la historia acerca de las acusaciones hacia los cristianos, podemos ver, por ejemplo, en el siglo II, el filósofo griego Celso, él escribió una serie de textos en contra del cristianismo. Un cristianismo que estaba creciendo a lo largo de todo el imperio. Un cristianismo que se multiplicó rápidamente a través de la predicación no solo del apóstol Pablo y de otros que siguieron su ejemplo, sino también del testimonio de muchos cristianos que se convertían, que venían al evangelio, y a través de su testimonio y de su predicación se iba extendiendo por todo el imperio. Pero este hombre, Celso, escribió particularmente un libro titulado El discurso verdadero, que lo que pretendía era contrarrestar las conversiones de los paganos al cristianismo. Y entonces escribió toda una serie de críticas, toda una serie de palabrería y de discurso, como así se llama el libro, en contra de los cristianos. Lo interesante, hermanos, es que a pesar de las muchas cosas que este hombre escribió en contra de los cristianos, nunca pudo mencionar ninguna inmoralidad. Nunca pudo mencionar ninguna inmoralidad. Básicamente, la gran mayoría de cosas que este hombre y que otros escribían y decían del cristiano estaban basadas en suposiciones, conjeturas e incluso, la gran mayoría de ellas, mentiras. Evidentemente, ni los cristianos eran ateos, ni los cristianos eran caníbales, ni tampoco los cristianos eran sediciosos, porque los cristianos, ya Pablo y Pedro, los apóstoles, enseñaron que tenían los cristianos que someterse a las autoridades. Pero en ningún momento este hombre Celso pudo verter ninguna o acusar a los cristianos de ninguna inmoralidad. Y ahí tenemos que apuntar nosotros, hermanos.
Ahí tenemos que apuntar en toda nuestra manera de vivir. Cuando uno recuerda las enseñanzas de nuestro Maestro, de Jesucristo, podemos ver que Él nos dejó la más grande estrategia que se encuentra en todas las Escrituras para la predicación del Evangelio. Hoy en día hay muchos métodos de evangelismo, hay muchos métodos para intentar predicar la palabra de Dios, pero Jesucristo nos dejó la más grande de todas ellas, la más excelsa de todas ellas. Cuando Jesucristo estaba con los discípulos, celebrando la Pascua, la noche misma que iba a ser entregada, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, dice lo siguiente: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Hermano, no hay mayor método de evangelismo. ¿Qué tal si el mundo viera que entre nosotros los cristianos estamos todo el día peleándonos, acusándonos, difamándonos, hablando mal los unos de los otros, no perdonándonos y teniendo envidias, rencillas y celos entre nosotros? ¿Qué testimonio sería ese para el mundo? Nadie querría ser parte de una familia que se tira de los pelos. Nadie querría ser parte de una familia que vive enemistada entre sí. Lo hermoso del Evangelio, hermanos, es que el fruto del Espíritu Santo habita en medio de nosotros. Recuerda que Pablo dice que el fruto del Espíritu es primeramente amor. Y el amor es una característica que debe verse de una manera tangible, visible entre los cristianos. Por eso Jesucristo dijo, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Pero déjame decirte, esta conducta o este modo de vivir del cristiano amándonos los unos a los otros no se limita, no se circunscribe solo de puertas hacia adentro. Porque nosotros cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, sea en nuestro local o sea en una casa para hacer un estudio o un grupo de hogar, o estamos juntos, es fácil amarnos entre nosotros, o relativamente fácil amarnos entre nosotros, primeramente porque tenemos el Espíritu Santo y segundo porque somos llamados a amarnos de esa manera. Pero este mandamiento, hermanos, y esta conducta no debe ser solamente limitada a las puertas, desde las puertas de la iglesia hacia adentro. No se circunscribe solamente para los que somos la iglesia. El testimonio del cristiano y de la iglesia, hermanos, tiene que ser impartido hacia el mundo. Vivimos siendo iglesia, pero nuestro testimonio está llamado hacia el mundo. Por eso es por lo que está diciendo Pedro, que nuestra conducta tiene que ser intachable, hermanos, entre los no creyentes. Es decir, de puertas hacia afuera. Recuerda cuando Jesucristo en el Sermón del Monte estuvo mencionando esta característica acerca de los cristianos. Él mencionó al menos dos símbolos para describir la influencia que debemos tener los cristianos en el mundo. Él mencionó la sal y mencionó también la luz. Tú sabes perfectamente, aquellos que nos gusta comer y que nos gusta disfrutar de la comida, que la gran mayoría de alimentos son muy desagradables si no tienen sal. Le falta un poquito de sal, ¿verdad? Cuando vamos a un restaurante, si no tiene esa pizquita de sal que le da sabor, pues el alimento no le sacamos todo el jugo. De tal manera, hermanos, por ejemplo, que con esto, con respecto a la sal, en la Edad Media, cuando los campesinos cosechaban la mayoría de alimentos, tenían que viajar a veces largas distancias y anualmente a los mercados para hacer acopio de sal y almacenar la sal en sus casas o en sus granjas. De esta manera, lo que Jesucristo nos quiere decir a nosotros, a sus discípulos,
aquellos que somos parte de la nación de Cristo, que la vida sin Cristo es insoportablemente insípida. Una vida sin Cristo es insoportablemente insípida. Y es por eso que Jesucristo le dijo a los que le estaban escuchando, a los ciudadanos del reino del cielo, en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Este mundo, hermanos, sin la pizca de la sal, del sabor que podemos otorgar los cristianos, no por méritos propios, ojo, no hay nada bueno en nosotros, sino porque habita Cristo en nosotros, porque tenemos la luz del mundo en nosotros, porque tenemos verdaderamente al dador de la vida, al autor de la vida que está en nosotros, y tenemos el reino de Dios en nosotros, hermanos. De esa manera podemos otorgarle esa pizca de sabor que el mundo necesita. Si no, el mundo sería un lugar absolutamente insípido para vivir. Ya lo es en muchos aspectos. Pero gracias que la Iglesia y el Espíritu Santo están aquí en el mundo, nosotros podemos otorgarle esta pizca de sabor al mundo. Y no solamente la sal da ese característico sabor a las comidas, sino que también la sal tiene la capacidad de preservar los alimentos, conservar los alimentos. Antiguamente, cuando no existían los frigoríficos, que no aparecieron hasta prácticamente comienzos, mediados del siglo XIX, la gente conservaba los alimentos por medio de la sal. De esa manera nosotros podemos identificarnos con esta característica que Jesucristo nos muestra y nos revela, que nosotros somos al estar en el mundo. Piensa por un momento, ¿qué sería de este mundo? ¿Qué sería de nuestras sociedades, de nuestras ciudades, de nuestros países, de nuestras comunidades, de vecinos, de nuestros barrios, con toda su corrupción moral, con toda su oscuridad, hermanos, y con todo su pecado, si no fuera por la presencia de la Iglesia? ¿Te das cuenta la importancia de que nosotros estemos en el mundo? No somos del mundo, pero estamos en el mundo para dar sabor y también para conservar y preservar que el pecado no desborde. Cuando vemos también, por ejemplo, que Jesucristo hizo una referencia a sí mismo en Juan capítulo 8, versículo 12, donde Él dijo, yo soy la luz del mundo. Después dice algo muy interesante en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. No solamente Jesús es la luz del mundo. Al estar Cristo en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, el creyente se convierte en luz del mundo. ¿Y allá por dónde va? Va manifestando la luz de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quiere esto decir que nosotros como cristianos tenemos que brillar allá donde vayamos? Sea donde estemos. Tenemos que brillar con la luz de Cristo en medio del pecado. El pecado son las tinieblas. Cristo es la luz. Y Cristo está en el creyente, y el creyente, por tanto, tiene que reflejar a Cristo en toda su manera de pensar, en toda su manera de hablar y en toda su manera de vivir. Por tanto, tenemos esta gran responsabilidad de exhibir la luz de Cristo, no la nuestra. Hermanos, si no tuviéramos a Cristo, también nosotros estaríamos en tinieblas. Pero como tenemos a Cristo, que brille la luz de Cristo a través de nuestras vidas. De tal manera que cuando Jesucristo concluye esta enseñanza acerca de que los cristianos son la sal de la tierra y la luz del mundo, está afirmando lo siguiente en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ustedes son la luz, pero que alumbre su luz delante de los hombres. ¿De qué manera? Mira cómo dice, para que vean vuestras buenas obras. Hermano, que vean vuestras buenas obras. No solamente vuestras buenas palabras. Las palabras se las lleva el viento. Pero nuestra conducta tiene que ser coherente, no solamente con lo que pensamos, con lo que creemos y con lo que hablamos, sino también en toda nuestra manera de vivir. Por eso Jesucristo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Hermanos, que vean nuestras buenas obras y que por medio de nuestras buenas obras puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Así llevaremos gloria para Dios. Hermano, sujeta tu conducta a tus palabras y sujeta tus palabras a tu fe en Jesucristo. Esa es la cadena
perfecta que puede manifestar y demostrar que somos verdaderamente discípulos de Jesucristo. Si nosotros los cristianos somos capaces de vivir de esta manera, entonces verdaderamente estaremos demostrando ser ciudadanos del reino de los cielos, responsables ante Dios y responsables ante los hombres. Sí que es cierto que los no creyentes pueden mofarse y pueden ridiculizar nuestras creencias. Cuando tú le dices a alguien que eres cristiano y en qué basas tu cristianismo o tu fe y le dices, pues algunos se pueden mofar, se pueden burlar, se pueden reír. Sí que es cierto que algunos pueden divulgar desprecio hacia nuestra manera de vivir, desprecio hacia nuestros cultos e incluso menospreciar que son aburridos y que son irrelevantes. Y muchos incluso pueden reírse de nuestros intentos de predicar el Evangelio, nuestra metodología de predicar el Evangelio por las plazas, por los auditorios, por las calles, por los pisos, por las viviendas. Muchos pueden ridiculizar y reírse de nuestras prácticas y de nuestra fe a la hora de proclamar el Evangelio. Pero escúchame bien, nunca, jamás podrán menospreciar nuestra conducta. Nunca podrán menospreciar nuestro comportamiento. Nunca jamás podrán burlarse de nuestra manera de vivir, que se sujeta, se somete a las enseñanzas de Cristo y a las enseñanzas de los apóstoles. Nunca podrán reírse de nuestra misericordia. Nunca podrán reírse ni burlarse de nuestra compasión. Nunca podrán menospreciar nuestra empatía con los más pobres, con los más débiles, con los necesitados. Nunca podrán burlarse cuando somos capaces de amar a nuestros enemigos. No lo entenderán, no lo comprenderán, pero no se burlarán, lo respetarán. Porque estaremos demostrando que verdaderamente nuestro comportamiento es un comportamiento que se sujeta a lo que creemos y se sujeta a nuestras palabras. Así que tengamos esto en cuenta, tengamos esto en mente en nuestro corazón. Así lo dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:15, en la Nueva Versión Internacional dice: porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Practicando el bien, haciendo el bien, a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, haciendo el bien, porque haciendo el bien, dice Pedro, haremos callar la ignorancia de los insensatos. ¿Quién puede oponerse al bien? ¿Quién puede resistir el amor? Nadie. Así somos llamados a amarnos los unos a los otros, e incluso amar a nuestros enemigos. Nadie podrá burlarse de ese comportamiento. Cuando el apóstol Pablo escribe a los cristianos que están en Roma, les recuerda una serie de deberes y de obligaciones que tienen que ser puestos en práctica por los cristianos. Romanos capítulo 12, versículos 20 y 21 dice lo siguiente, fíjate bien. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¡Qué hermosa enseñanza, hermanos! ¡Qué hermoso testimonio de los apóstoles! ¡Qué gran legado nos han dejado! ¡Qué grandeza moral y ética superior a todo lo que el ser humano pueda entender y comprender! Nos han legado los apóstoles que aprendieron de Jesucristo. Porque esto viene de la enseñanza de Jesucristo. Oísteis que fue dicho: amarás a tu amigo y menospreciarás a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tu enemigo. Y lo mismo nos está enseñando el apóstol Pablo. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La versión Reina Valera, cuando dice ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, quiere decir que actuando así, dando siempre bien por mal, hermanos, actuando conforme a la ciudadanía del reino de los cielos, harás que se avergüence por su conducta.
Eso significa ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Quién puede resistir el amor? Por mucho que nuestros enemigos nos hagan daño, se burlen, se rían y nos menosprecien, pero a cambio nosotros les amemos, les respetemos y le demos bien por mal, llega un momento que además, acusados por la conciencia y acusados también por la soberanía del Espíritu Santo, hermanos, llegan a avergonzarse de su conducta y de su comportamiento. La conducta del creyente con las instituciones del mundo, hermanos, las instituciones humanas, tienen que estar instauradas en el respeto y en la obediencia en aquellos que legítimamente ejercen el poder. No solamente con nuestros vecinos, no solamente con aquellos que nos menosprecian, no solamente con aquellos que incluso se burlan de nosotros. También lo que el apóstol Pedro nos está enseñando en esta mañana es que nosotros como creyentes tenemos que someternos a las autoridades humanas, a todas las instituciones humanas, aquellas que legítimamente están ejerciendo el poder. Repito, como he dicho antes, a menos que contradigan directamente la ley de Dios. Así lo escribe el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y también lo recuerda el apóstol Pedro en estos pasajes que estamos leyendo en estos días, 1 de Pedro 2, 13 y 14. Someteos, dice Pedro, por causa del Señor, es decir, por amor al Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pero cuando hablamos de estar sujetos, que esa es la palabra que usa el apóstol Pedro, sujetaos, someteos por causa del Señor, no es meramente una docilidad negativa, sino que además implica hacer el bien. Implica hacer el bien. Digo esto, hermanos, porque veo con tristeza que muchos cristianos hablan mal y escriben mal en las redes sociales acerca de nuestros gobernadores. Y déjame decirte, eso no es una actitud cristiana. No es nuestra labor hablar mal de los que nos gobiernan. Nuestra labor es orar por los que nos gobiernan. Y en segundo, someternos a los que nos gobiernan, a menos que contravengan o contradigan la ley de Dios. Pero tenemos que orar por los que nos gobiernan, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. Podemos tener criterios diferentes. Evidentemente, nosotros nos regimos por la ley de Dios, por el reino de los cielos. Y muchas de sus creencias, de sus prácticas y de sus leyes son contrarias a la fe cristiana. Pero, hermanos, tenemos que orar por las autoridades. No criticarlas, no juzgarlas y no menospreciarlas. Así lo enseña la Biblia, como hemos leído. Y así también se lo recuerda el apóstol Pablo a su hijo en la fe Timoteo, en primera Timoteo 2, del 1 al 4. Dice lo siguiente: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Te das cuenta? Somos conscientes de lo que la Biblia nos enseña. Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Pedro dice: someteos por amor, por causa del Señor, a toda institución humana. Y Pablo nos vuelve a recordar: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir
de una manera tranquila, sosegada, con paz y con dignidad. Hermanos, esto es bueno. Esto es agradable a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Pues tienes que orar. Y tienes que pedir que Dios bendiga a nuestros gobernantes, a nuestros líderes. Esa es la voluntad de Dios. Y solamente así podremos vivir una vida que agrada a Dios en todo lo que hagamos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros aquí en la tierra, hermanos. Agradar a Dios. Que la gloria sea para Él en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos. Y termino, hermanos, para concluir, el testimonio cristiano, tu testimonio y mi testimonio tiene que ser integral. No debe ser parcial. Tiene que ser integral. ¿Qué significa esto? Primero, que tenemos que temer y respetar a Dios. El autor de los Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Evidentemente esto es lo primero. Amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, de todo tu corazón. Este es el primer y más grande mandamiento. En segundo lugar, hermanos, tenemos que amar. Primeramente a los hermanos. Así dijo Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Y en segundo lugar, también amar a nuestro prójimo. Y en tercer lugar, hermanos, también tenemos que honrar a todos los hombres. Temer y amar a Dios, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos y también honrar a los hombres, especialmente a los que están en autoridad. Esto es lo que nos enseñan las Escrituras. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Por lo tanto, a ti y a mí nos corresponde mantener relaciones saludables en todas las esferas de nuestra vida. Relación vertical con nuestro Dios y relación horizontal con nuestro prójimo y con las autoridades. Yo te invito a que juntos podamos vivir esta clase de vida que enseña la Escritura. Esta clase de vida que honra a Dios y que honra a los demás. Y te puedo asegurar que cuando nosotros somos obedientes a Dios y cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios, Dios nos mira desde su trono, con gozo en su corazón, con alegría en su corazón, y su gracia y su favor nos alcanza cada día. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este día. Y gracias particularmente por tu enseñanza, por tu palabra, que nos equipa y que hace de nosotros hombres y mujeres que no estamos aislados en nuestra fe, aislados en nuestras casas o aislados en nuestras iglesias, que estamos en el mundo, que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, para proclamar tus grandezas, para proclamar que tú eres Rey sobre todas las cosas, para declarar que tú eres verdadero, que tú das vida a todo aquel que cree, que tú perdonas los pecados de todos aquellos que se acercan con humildad a ti, y que a ti te agrada que nosotros vivamos con nuestras autoridades, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros y con nuestros familiares, respetándoles, honrándoles y en algunos casos sujetándonos a ellos. Padre, gracias porque tu palabra es la verdad. Tu palabra es lámpara a nuestro camino. Nos da inteligencia, nos hace sabios y nos enseña el camino correcto en el cual nosotros debemos permanecer y debemos vivir. Enséñanos, sí, cada día, danos el buen sentido para que nosotros, Señor, verdaderamente podamos ser ciudadanos de tu reino, ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo. Señor, ayúdanos a tener relaciones saludables con todo el mundo, aún con aquellos que se consideran nuestros enemigos, aún con aquellos a los cuales no agradamos, que nosotros, Señor, podamos en todo momento dar bien por mal, si es necesario. Esa es tu voluntad. Enséñanos a ser iglesia en el mundo, porque aunque no somos del mundo, Señor, aquí estamos, y mientras tú nos des vida, así seremos y así viviremos para tu gloria. Bendice a mis hermanos, bendice a todos aquellos que escuchan tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y que tengas un domingo agradable. Hola, querida iglesia, les doy la bienvenida al tiempo de diezmos y ofrendas. También aprovecho esta ocasión para saludar a
a nuestros amigos que nos ven a través del canal de YouTube. Este tiempo de diezmos y ofrendas es para la gente de casa. Quería comentaros que antes de convertirme, y una vez ya me convertí, en alguna ocasión me pregunté por qué diezmamos o por qué ofrendamos. Normalmente cuando preguntaba sobre este tema me encontraba dos respuestas. Una, porque así el Señor lo estipula en su palabra y en la Biblia, y dos, para el mantenimiento de nuestras iglesias. Aunque las dos respuestas son correctas, creo que también tiene mucho que ver con nuestra relación personal con el Señor. Quería comentaros algunos versículos que he podido encontrar en la Biblia. Ya desde Génesis vemos cómo Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. También he encontrado pasajes en los que dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. También que de la costilla del hombre Dios hizo a la mujer. En Juan 3:16 podemos encontrar un pasaje en el que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. También vemos como en Juan 15:26 nos habla de que Dios mandará al Consolador. En Gálatas 5:22 nos habla de los frutos del Espíritu, que son el amor, la alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Vemos cómo a lo largo y ancho de todas las Escrituras encontramos referencias a un Dios que da, a un Dios de dádivas, a un Dios que da sin querer nada a cambio, a un Dios que da con amor. Creo que nosotros como hijos de Dios, ya que estamos hechos a su imagen y semejanza, creo que también tenemos la capacidad de dar de esa misma manera. Está bien que demos para el mantenimiento de nuestras iglesias, está bien que diezmemos y ofrendemos, porque Dios así lo dice en su palabra, pero creo que debemos diezmar y debemos ofrendar para dar gloria a Dios, para dar honra, para agradecer a Dios todo lo que nos ha dado, todo lo que nos da y todo lo que nos dará. Creo que cuando ponemos esa mirada en el diezmo y en la ofrenda, cobra un sentido aún mayor. Por eso, hermanos, os animo a que todos en nuestros corazones busquemos a la hora de dar el diezmo estas cosas. Por eso le damos la honra, la gloria a Dios, porque es un Dios de dádivas. Si me acompañan a orar, por favor. Querido Dios, te damos gracias porque vemos que nos das, incluso cuando no lo merecemos, Señor, tú por gracia, por el amor que nos tienes, Padre, ya desde el principio de la creación, nos lo diste todo, Señor. Nos diste vida, nos diste la capacidad de traer vida al mundo a otro ser humano. Te damos gracias, Señor, porque tú nos diste a tu Hijo, a tu único Hijo, al que mandaste en la cruz para morir por nosotros, por nuestros pecados. Te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todo lo que nos has dado. Señor, te quiero pedir en estos momentos que en estos tiempos de crisis le des un trabajo al que no lo tenga, Señor, y que al que lo tiene te pido que le ayudes a conservarlo, Padre. Te pido que pongas un plato de comida en la mesa y te pido también que nos des un techo en el que podamos cobijarnos. También te pido perdón, Señor, porque sé que normalmente en oración lo único que hago es pedirte cosas, Padre, y te pido perdón, Señor, porque también debo darte gracias. Gracias por todo lo que nos das, Señor, porque tenemos un Dios que está ahí siempre para nosotros, al que podemos en cualquier momento arrodillarnos y pedirle que nos ayude. Por eso te quiero dar gracias, Señor,
En el nombre de Jesús. Amén. En breves momentos, hermanos, veréis un número de cuenta que saldrá un poquito más abajo, en el que si os parece podéis hacer vuestros ingresos de diezmos y ofrendas. Quiero daros un saludo y que tengáis una semana llena de bendiciones. Adiós. Muy bien, ya estamos terminando nuestro culto online y damos gracias a Dios por ello. Vamos a terminar con algunos anuncios importantes que nosotros como iglesia tenemos que conocer, pero también los amigos que nos están viendo y que también quizás estén interesados en ser parte de nuestra iglesia. ¿Cuáles son los anuncios que tenemos para los próximos días? Lo primero que queremos recordar, hermanos, es que de momento y hasta que la situación no mejore, vamos a seguir teniendo nuestros cultos online. Es decir, no vamos a poder congregarnos presencialmente, básicamente porque todos estamos viendo que la situación pues está bastante mal, ha empeorado, los contagios han subido de manera importante y esto, por prudencia, nos ha llevado a tomar la decisión de no hacer nuestros cultos presenciales. Y no solamente en nuestros cultos, sino que de momento cualquier otra actividad en la iglesia. Esa es la recomendación que nos han dado y es también la recomendación que nosotros queremos trasladar a todos vosotros. En las próximas semanas los cultos serán online, serán a través de nuestro canal de YouTube y también a través de nuestro canal de Facebook. Por lo tanto, querido hermano y querido amigo que nos estás viendo, si tienes alguna pregunta, tienes alguna duda, pues bueno, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de correo electrónico, a través de WhatsApp o bien mediante la llamada telefónica y nosotros gustosamente te estaremos explicando las circunstancias en las cuales nos encontramos actualmente. Seguimos también anunciando que nuestra escuela bíblica está operativa a lo largo de toda la semana. Esto implica que tenemos hasta este momento alrededor de 70 personas, quizás un poco más, que están participando en las diferentes clases y en los diferentes grupos que como iglesia tenemos cada semana. Tenemos una escuela bíblica que se divide en dos. El primer bloque o la primera parte la llamamos aula de bienvenida. En el aula de bienvenida damos dos cursos. El primero versa sobre verdades fundamentales de la fe cristiana. Y el segundo se llama Mi compromiso con Cristo y con su iglesia. Estos dos cursos, si estás interesado en formar parte de nuestra iglesia, de la red de vida y familia, pero principalmente de nuestra congregación local de Madrid en Oporto, si quieres ser miembro, tienes que estudiar o estar en estas dos clases. No se puede ser miembro de vida y familia si no se cumple con este requisito. Estudiar durante 10 semanas verdades fundamentales de la fe cristiana y luego mi compromiso con Cristo para que podamos entender la importancia de la iglesia local y la importancia de ser miembro de la iglesia. Después de estos dos cursos, la persona normalmente se bautiza para llegar a ser miembro de la iglesia. Si ya está bautizado, pues una vez realizados estos dos cursos, finalmente ya puedes formar parte, ser reconocido como miembro oficial de nuestra iglesia. Si tienes cualquier pregunta o cualquier duda, pues puedes ponerte en contacto con nosotros. Y después que se han dado estos dos pasos, 3 con el bautismo, puedes continuar con los estudios bíblicos que tenemos en nuestra academia bíblica, que está derivada en 4 niveles o en 4 cursos anuales. Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Estaremos estudiando en estos cursos el libro de Génesis, estamos estudiando mayordomía bíblica, estamos estudiando la persona del Espíritu Santo, estamos estudiando el libro de Nehemías, estamos estudiando el libro de Santiago, también el libro de Romanos, en fin. Estamos estudiando también Alberto Benjamín Simpson y las misiones, Alberto Benjamín Simpson y la oración, una panorámica del Nuevo Testamento, en fin, hay diversos cursos
que estamos estudiando en este momento y queremos animar a los que ya están en estos cursos que sigan adelante, que sigan formándose, que sigan aprendiendo para que, seamos hijos de Dios que manejan con sabiduría las Escrituras y que al mismo tiempo saben aplicar las Escrituras a su conducta diaria. Estos cursos, al no ser los cultos presenciales, pues están amoldados a los diferentes días y horarios de la semana. Hay diferentes horarios y diferentes días en los cuales se están dando estos cursos. Si tienes preguntas o dudas o cualquier consulta que quieras hacernos, estaremos muy gustosos de poder atenderte y poder ayudarte. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través también de WhatsApp o a través de llamada telefónica. También queremos informarte que seguimos adelante con nuestros cultos de oración. Los cultos de oración también son online y son los viernes a las 19:30 horas. Si estás interesado o interesada en participar, contacta con nosotros para que podamos enviarte el enlace de Zoom por el cual hacemos los cultos online. Son cultos dinámicos, son cultos interesantes, tenemos tiempo de alabanza, tiempo para compartir un pequeño estudio devocional y un tiempo amplio para orar por las diferentes peticiones y necesidades, no solo de nuestra iglesia local, de nuestros miembros, sino también queremos extender más allá de nuestras necesidades y orar por las necesidades de otros y orar también por el mundo. Dios nos ha llamado a orar en todo tiempo. Y queremos animar a todos los hermanos a que formen parte de estos cultos, hermanos, porque el culto de oración para nosotros, vida y familia, y creo que para toda iglesia que se precie, es un culto especial. Dios llama a su casa, a su iglesia, casa de oración. Y nuestras vidas tienen que ser aposentos altos, donde tenemos que tener intimidad y comunión con el Señor cada día. Pero también como cuerpo, como iglesia, necesitamos venir juntos a los pies de Cristo para adorarle, para exaltarle, para alabar su nombre y también para exponerle cada una de nuestras necesidades. Cristo mismo nos enseñó a no desmayar en nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque el que pide, recibe. Al que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Así es nuestro Dios. Y así nosotros tenemos que hacer para convertirnos en casa de oración del Señor. Recuerda, todos los viernes a las 19:30 horas tendremos nuestro culto online. Queremos invitaros a todos a que participéis. Y cerrando este espacio y este tiempo de anuncios, son pocos los que tenemos esta semana, queremos notificar un cambio que se ha dado y que se va a producir en los próximos días y en las próximas semanas. Muchos de vosotros ya sabéis que hasta el día de hoy Joel González es nuestro director de la escuela bíblica. Él es el coordinador de la escuela bíblica juntamente con nuestra secretaria Abelina y juntamente conmigo como pastor de la iglesia coordinamos las diferentes clases de la escuela bíblica, los diferentes materiales y los diferentes días, horarios, profesores, etc. Bueno, Joel además estaba ejerciendo también como coordinador del grupo de hombres de nuestra iglesia. Todo eso va a cambiar en algunos aspectos. ¿En qué sentido? Bueno, Joel va a seguir siendo nuestro director de la escuela bíblica, pero como él va a ser papá, en las próximas semanas va a tener un tercer hijo, que ya lo anunciamos presencialmente en la iglesia, pues, y además él trabaja, él es bivocacional, pues es complicado que pueda manejar tantas responsabilidades en la iglesia. Entonces hemos decidido en el grupo de obreros, de líderes de nuestra iglesia, que vamos a modificar esto para que él pueda tener algo más de tiempo y dedicarse a ser director de la escuela y también, sobre todo y fundamentalmente, a su familia, su esposa y sus hijos, que es su primer ministerio. Por lo tanto, queremos comunicar que ya desde este momento y a las próximas semanas vamos a tener un nuevo coordinador del grupo de hombres, y este nuevo líder va a ser nuestro querido y amado hermano Tony o Antonio López, que ya vosotros conocéis que es el más grandote de nuestra iglesia.
Queremos darle una cordial bienvenida a Tony como nuevo coordinador. Esperamos y deseamos que Dios le ayude, lo bendiga, lo sostenga y le guíe en todo momento para ser un instrumento de honra en sus manos y canal de bendición para los hombres, para el grupo de hombres. Estaremos orando por él, Dios mediante, ya en nuestro local. Cuando podamos hacer nuestros cultos presenciales, lo presentaremos públicamente, oraremos por él y pediremos que la gracia de Dios y el Espíritu Santo esté sobre su vida. Pero no quiero tampoco perder la oportunidad de agradecer a Joel por el tiempo que ha dedicado, por el amor que tiene a la iglesia y por el deseo que él tiene también de servir en diferentes áreas. Pero como somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, no todos pueden tener todos los dones y todos los talentos y todos los ministerios. Como somos un cuerpo, tenemos que trabajar como cuerpo. Así que estos son los anuncios, estas son las noticias que teníamos o que queríamos trasladaros a todos vosotros. Iremos dando más información acerca de las actividades de los diferentes grupos que tenemos. Tenemos grupos de matrimonios, tenemos grupo de hombres, grupo de mujeres, grupo de niños, también de adolescentes y de jóvenes adultos. En fin, hay diferentes grupos en los cuales tú puedes formar parte y edificar tu vida, y edificar tu alma dentro de lo que es la familia de Dios, que es la iglesia. Estamos para servirte, estamos para ayudarte en todo lo que podamos. Dios mediante anunciaremos las diferentes actividades de los diferentes grupos, pero como iglesia seguimos avanzando, seguimos adelante, somos iglesia. Y quiero pedirte, hermano y hermana, que allá donde vayas a lo largo de la semana sigas permitiendo que Dios te use, que Dios haga de ti una herramienta, un hombre o una mujer que pueda predicar el evangelio en todo tiempo, en todo momento, y que Él con su Espíritu Santo te ayude a brillar como luz en el mundo y también a dar sabor como la sal de la tierra. Que Dios os bendiga, amados, que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de vosotros, sobre vuestros matrimonios, sobre vuestras familias y sobre todo también en vuestros hogares. Un cordial saludo, bendiciones para todos en Cristo Jesús.